judaizantes, es como le puse de título. Nosotros hemos venido viendo en el tiempo, con el pasar del tiempo, hay unas cosas que son prácticamente inaceptables, y digo inaceptables porque se ha caído en una paradoja del cristianismo. Paradoja se refiere en este caso al cristianismo porque el cristianismo se origina desde el judaísmo. Fue fundado por Jesús. Jesús era judío, vivió como judío, murió como judío y fue enterrado como judío. Y lo que enseñó fue puro judaísmo. Incluso cuando inicia la iglesia de los primeros tiempos, todos eran judíos. La iglesia de Éfeso, como se menciona en la Biblia, no porque la iglesia de Éfeso estuviera constituida en los tiempos de Jesús, sino que esas iglesias de Asia, cuando Juan las describe en el Apocalipsis, Dios las utiliza como un testimonio para poder explicarnos a nosotros acerca de su carácter, del carácter que él espera en la iglesia y la respuesta que él espera de las iglesias ante su llamado al arrepentimiento, que el libro del Apocalipsis es todo un compendio de enseñanzas que llaman hacia el arrepentimiento. Cuando la iglesia inicial, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, como se conoce, la iglesia apostólica, cuando la iglesia apostólica inicia con puros judíos. No hay un solo gentil ahí. El primer gentil que se suma a la iglesia sería Cornelio, posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia que el Señor Jesucristo funda es totalmente judía. Sin embargo, cuando el cristianismo empieza a avanzar, ya más allá de los apóstoles, porque Ariano, quien era un emperador del siglo I, ya iniciando ya el siglo II, allá por el año 117 después de Jesucristo, después de la era común, Ariano le dice a los judíos que lo apoyen a él en una guerra que se estaba dando contra invasores del norte. Les promete a ellos, Ariano les promete que va a construir el templo. Ellos aceptan, pelean en favor de Roma, gana Roma la batalla, o sea, gana Roma en la posición que Ariano quería tomar, y Ariano traiciona al judaísmo, traiciona a los judíos y no les construye el templo. Entonces ellos se sublevan contra Ariano, y lo que Ariano hace es empezar a perseguirlos. Una persecución que se da dentro de los judíos buscando exterminarlos. Como el cristianismo inicial era se podría decir como una denominación más judaica o podría decirse como parte del judaísmo, porque en ese tiempo no era que había solo una secta judaica, habían 29 sectas judaicas. Cuando Jesús anduvo, habían poquito más de una veintena y 2 escuelas de renombre, como fue la escuela de Hillel y de Shammai. La gente cuando escucha judaísmo, cuando escucha al judío, primero dicen, lo asocian con Israel geográfico, lo asocian con la religión y lo asocian con la Torá y Moisés, así se asocia inmediatamente. Pero realmente nosotros tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de mencionar al judaísmo, y eso es lo que voy a tratar ahora, sentar algunas bases para poder preguntarnos acerca del judaísmo y qué es, y por qué se acusa a las personas de judaizantes. ¿Cuándo fue que por primera vez se escuchó esa expresión judaizante o judaizar? En esa expansión del cristianismo, entonces, cuando empiezan a perseguir a los judíos, lo que hace el cristiano de los primeros siglos es separarse del judaísmo. Empiezan a celebrar el día de reposo otro día, empiezan a celebrar ciertas cosas diferentes a lo que lo estaban haciendo los judíos, y no van a la sinagoga, no se reúnen en las sinagogas con tal de separarse de esa persecución que se le estaba dando a los judíos. Pero como le digo, el judío y el cristiano de la primera época no tenían conflictos, no había choque entre ellos. Había choque entre los líderes radicales, pero no en sí dentro de la población
como tal judaica y dentro de las enseñanzas. De hecho, una de las cosas que el judaísmo hace a través de las enseñanzas es ese debate hermosísimo de tratar de sacar sabiduría los unos hacia los otros. Nosotros hoy podemos ver a la gente en los paneles de debate o en las plataformas de internet peleando, pero eso no era lo que se daba en el primer siglo. En el primer siglo no se daba una pelea, se daba una, un intercambio de ideas que se conocía y se conoce a la fecha como la simpleza de la enseñanza. Eso se hace para poder sacar más sabiduría. Entonces, en lugar de tener una respuesta, se devuelve una pregunta para generar conversación y traer sabiduría. Así era como funcionaba en el primer siglo. Por eso cuando a Jesús le preguntan que cómo se hace para entrar en el reino de los cielos o cómo se hace para ser salvo, él responde con una pregunta. Le dice, bueno, ¿cómo está escrito en los escritos de Moisés? O sea, ¿cómo está en la ley escrito y cómo lo interpretas? Lanza una pregunta ante una pregunta y eso genera un debate de sabiduría. Cuando pasa el tiempo y basado en lo que les acabo de comentar históricamente, hay una persecución para los judíos primero, porque después se persiguen a los cristianos, primero se persiguen a los judíos. De hecho, los judíos empiezan a perseguir a los cristianos también, dado esa ruptura que se dio. Pero, dado eso, empieza a haber una tensión teológica, más que una contradicción, empieza a haber una tensión teológica entre el cristianismo y el judaísmo. Y la tensión básicamente está en el hecho de que los cristianos adoramos a una figura judía como es Jesucristo, pero no adoptamos la religión de origen. Ahora, cuando yo digo no adoptamos la religión de origen, ahí es donde está el problema de la tensión. El hecho de que nosotros no adoptemos la religión inicial, la judía como tal, y no olvidemos que acabo de decir que habían 28 sectas judías, 29 sectas en los tiempos de Jesús y 2 escuelas de renombre como era Shammai y Hillel. Ni entre ellos mismos llegaban a tener un acuerdo completo sobre lo que es la idea de la Torah. Entonces vivían en esas diferencias. También estaban los esenios, que eran los fariseos ortodoxos, los que no se mezclaron con el reino, con el imperio de Roma, sino que se separaron allá a los terrenos en el desierto, lo que hoy se conoce como Qumran. Dentro de esa tensión que se está dando, entonces el problema consiste en que el aceptar la religión como tal, para efectos teológicos, ahí está la contradicción, para efectos teológicos es devolverse en el pensamiento, y algunos piensan que es como abandonar la gracia, lo cual no es lo que la palabra nos está enseñando, porque la palabra nos está enseñando que observemos los escritos de Moisés, que son 100% judaicos, y nos enseña a nosotros a ver a los profetas que son y eran judíos en todo momento, y a observar los evangelios que fueron escritos también por judíos, a exceptuando de Lucas, ¿verdad? Que era un médico y no era judío, sino era gentil. Pero de ahí en fuera la Biblia es prácticamente judía, incluyendo el Nuevo Testamento, porque Pablo, Saulo de Tarso, también era judío. Más bien él era un sacerdote de renombre, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel. Entonces eso conlleva a que Pablo tenía todavía más autoridad sacerdotal que la que podrían tener los que vienen después. Cuando hablamos del judaísmo como tal, tenemos que preguntarnos qué es el judaísmo, porque hay ciertas cosas que se mencionan en la Biblia acerca de los judíos, no como rechazo, sino como observación. No olvidemos que en la carta a los Romanos Pablo es claro en decir que la salvación viene de los judíos, por supuesto, haciendo eco de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y que ellos fueron apartados, una parte, no todos, una parte fueron apartados o fueron vendados para que no entendieran, para que el evangelio llegara hasta los gentiles, o sea, hasta nosotros.
pero que en algún momento Dios le va a abrir los ojos y van a regresar de nuevo a la creencia que deben de tener de que Jesús es el Señor y de que Jesús es el Mesías prometido. No me voy a profundizar en asuntos de la teología judaica, pero el judaísmo como tal, y estoy hablando de la religión como tal, del judaísmo, porque una persona es judía porque desciende de la tribu de Judá, pero eso no es una religión. La tribu de Judá era una línea de reino, era una línea de la promesa del reino hacia David, era un asunto político, es un asunto más de posición de autoridad en cuanto a la parte civil. Y el judaísmo, que es la religión que se reconoce ahora, no nace de la tribu de Judá, sino que viene de la línea levítica. Todo lo que tenemos nosotros como judaísmo y que podemos ver como judaísmo viene de la línea levítica, o sea, de la línea arónica. Aunque le digamos judaísmo, realmente el sacerdocio era arónico y levítico. Eso es lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Una vez que el Señor Jesucristo viene, muere y resucita y se presenta a Juan en el Apocalipsis, dice hace unos reclamos que deberíamos de tener a consideración nosotros, porque ya acabo de explicar que una cosa es la línea, las personas que descienden de la tribu de Judá, y otra cosa es el judaísmo como religión, aunque usen el mismo nombre. Para la iglesia de Filadelfia, que se conocía como la iglesia del amor fraterno, esa es la interpretación que se le da y habla básicamente del tiempo de la iglesia evangélica, el nacimiento de la iglesia evangélica después del siglo XV. Eso es lo que describe el Apocalipsis. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, lo dice en el capítulo 3, lo leo a partir del verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, refiriéndose a sí mismo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. La razón era que como se estaba fraccionando en el siglo XV esa separación de lo que es la iglesia de la Reforma, la iglesia que protesta, se separa del catolicismo. A esta le dice: tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. El guardar la palabra, dice, y no has negado mi nombre, se está refiriendo a reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y es el único que tiene la autoridad para la salvación. Y en el verso 9 dice algo muy importante que debemos de rescatar: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. A los que dicen ser judíos y no lo son. Se está refiriendo a la iglesia de Roma y se está refiriendo a cualquier otra persona que diga que cree en Jesucristo, que ama a Jesucristo, pero está en contra de su judaísmo. Por eso es que dice que no lo son, sino que mienten. Ahí empieza a haber un llamado en el Apocalipsis, un llamado de atención a todas esas personas que atacaron el judaísmo de Jesús, no porque se tengan que devolver, repito, a ser judíos, sino porque hay que reconocer la fuente de donde nosotros tenemos que beber. Y nosotros tenemos que beber del Antiguo Testamento, que es 100% judaico. Le guste a quien le guste. Hay gente que no le gusta, que no lo acepta. Hay una teología del reemplazo que es una teología falsa, es mentirosa, es hereje, porque dice que el pueblo de Dios pasó y que ya los israelitas, israelitas hablando como en la orden sacerdotal, no del Israel político, ahorita voy a hablar de eso, en la orden sacerdotal pasó, y Pablo dice muy claro que no nos hagamos nosotros ensoberbezcamos en eso, que a ellos se les dio una venda en parte para que nosotros pudiéramos ser insertos, pero que si de la misma manera que ellos fueron y recibieron un castigo, una disciplina de Dios, también nosotros lo podemos recibir. Que no pensemos que si Dios no se lo perdonó a los ángeles ni a su pueblo, que nos va a perdonar a nosotros las fechorías que hagamos. A la iglesia de Esmirna, que se conoce como la iglesia la sufrida, fue aquella iglesia que está en la transición de la iglesia apostólica, la que era 100% judía, y la transición hasta el año 300 pasadito, cuando Constantino va a declarar al cristianismo como la religión de Roma. Antes de que eso pase, una vez que Constantino declara la religión
cristiana como parte del imperio deja de ser perseguido, pero en el medio de lo que Ariano estaba haciendo y lo que Constantino, ese lapso, durante ese espacio de tiempo, la iglesia se conoce como la iglesia sufrida. Está representada en el Apocalipsis en Esmirna. A esta le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico, dice. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estaban siendo perseguidos los cristianos de la primera época y habían personas que se decían judíos, del judaísmo, persiguiendo a la iglesia cristiana. Hay una contradicción ahí. Como si los cristianos persiguen a los judíos, hay una contradicción. Así lo mismo que los judíos persigan a los cristianos, también hay una contradicción, porque venimos a ser de la misma familia, venimos del padre Abraham, venimos de Jesucristo nosotros, y Jesucristo viene del judaísmo. Espero estarme explicando. Dice el verso 10 de Apocalipsis capítulo 2, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días son 10 tiempos, 10 épocas que se dan de una persecución hacia el cristianismo antes de que se considere una iglesia del Estado. Esos son los tiempos de persecución que se le dio. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A cuáles iglesias le está hablando? Bueno, empezando por la iglesia de Éfeso, a esas es a las que le está hablando en el Apocalipsis, que inicia con la primera iglesia apostólica. Y digo, la iglesia de Éfeso como tal, que estaba ya en esa zona de Frigia, esa iglesia no existía en los tiempos de Jesús, pero representa la idea, porque representa la iglesia apostólica. Se le llama matrimonio, que sería Éfeso, significa matrimonio, porque es la iglesia que se sale del apostolado o de la iglesia apostólica judía, se incorpora al cristianismo, pero a través de un pacto político. Por eso se llama matrimonio. A esta iglesia que se sale del judaísmo y se pacta con el paganismo del siglo III, a esta él le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Nosotros podemos agarrar mucha connotación de esta escatología, de estas profecías, y traerla a nuestra actualidad. Pero primero tenemos que aprender su origen, el contexto cultural, histórico, social, político, religioso en el cual se estaba dando esto, porque de ahí es que podemos aprender. Cuando le dice a los que se llaman apóstoles y no lo son, que son hallados mentirosos, está hablando justamente de las personas que dicen representar a los apóstoles, a la primera iglesia, pero que no la están representando de la manera correcta. De hecho, una de las cosas que llama el Señor a través de su llamado al arrepentimiento, a través de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Claro, ¿qué es dejar el primer amor? Cuando una persona conoce a su esposo o a su esposa, hay un enamoramiento inicial que es el que hace que se conecten. Es ese enamoramiento inicial, ya sea porque la ve muy bonita, porque lo ve muy bonito, porque son muy simpáticos, pero hay ciertas cosas que son filiales que a la hora de hacer esa conexión llevan justamente a que en algún momento se lleguen a casar. Bueno, cuando dice has dejado el primer amor, tenemos que devolvernos del pacto que hacen, de lo que es la declaratoria que hizo Constantino para que el cristianismo de esa época, del siglo III, se uniera, se llama el edicto de la tolerancia, se uniera a la iglesia de Roma pagana. Y cuando estoy hablando de la iglesia de Roma pagana, no es a la iglesia católica, sino a la iglesia de Roma como tal, Roma en todo el sentido de la palabra, la iglesia que adoraba cientos o miles de ídolos. Al unirse el cristianismo a la iglesia de Roma, Roma literalmente, entonces nace el catolicismo. Y eso es lo que hasta el día de hoy tenemos. Por eso ellos se llaman católicos, se dicen a sí mismos Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica es universal, que abarca
a todos los que quieran incorporarse con ellos, porque hay gente que piensa que la Iglesia Católica es una sola iglesia. No, es una organización de 200 y resto de órdenes que forman el catolicismo. La Iglesia Católica se fracciona en dos y nace la Iglesia Anglicana, la Iglesia rusa, y después está la Iglesia Católica que conocemos nosotros más, donde está el Papa Francisco. Pero también hay otra iglesia donde está el que se conoce como el Papa Negro, porque viste de negro, pero todas se derivan de lo mismo, de aquella unión que se hizo con Constantino. Por eso le dice: has dejado tu primer amor, le dice, eso es lo que tengo contra ustedes, dejaron el primer amor. Es la llamada que le hace a Éfeso, esa iglesia apostólica, esa iglesia judía, esa iglesia que tenía las raíces en los primeros apóstoles y en Jesucristo, y por lo tanto en las enseñanzas de Moisés. Dejó eso y se unió al pacto de Constantino. Por eso en el verso 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras. Podemos, como le digo, romantizar el texto, traerlo hasta la época y decir muchas cosas actuales, pero el texto se está diciendo en ese contexto, en un contexto de persecución del cristianismo, que para salirse del judaísmo se unió al edicto de la tolerancia. Pues si no, vendré pronto a ti, te quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, ¿cuál es la realidad entonces histórica y sacerdotal de lo que estamos estudiando hoy? Recuerde que estamos estudiando la palabra judaizante. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser un judaizante? ¿Qué es para la gente de la era moderna ser judaizante, y qué era un judaizante para la iglesia que relata la unión, la conversación, allá en el concilio de Jerusalén en el año 50? ¿Qué es para ellos judaizante y qué es para nosotros judaizante, o para la gente de la actualidad que es judaizante? Porque difiere muchísimo. Es muy, muy lejos que está de lo que se decía a lo que la gente dice ahora. Cuando Juan escribe esto a estas iglesias que acabo de mencionar, llamándoles mentirosos, el Señor a través de Juan y el Espíritu Santo inspirando a Juan, llamándoles mentirosos, que son judíos y no lo son, tenemos que ver dónde está la raíz de lo que se está diciendo. Y cuando el Señor empieza a relatar la historia a través de Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1, vemos una realidad histórica, teológica y sacerdotal, y principalmente sacerdotal. Juan le escribe, según el texto, a las iglesias que están en Asia. Ya mencioné cuáles son. Le dice: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir. Y escuche lo que dice a continuación: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Está haciendo una mención de los espíritus que habla Isaías, que tienen que ver con los espíritus de Jehová. Pero no me voy a ir hacia allá, porque no estoy estudiando a Isaías, sino que estamos estudiando la palabra judaizante como tal. Entonces no me voy a desviar, porque tengo que agarrarme del ancla. Siempre hay que poner un ancla, porque si no terminamos hablando de otra cosa. Cuando habla de los 7 espíritus que están delante del trono, lo que está describiendo es una menorá, como lo están viendo en la imagen de la derecha. Una menorá, donde están las 7 lámparas. La lámpara es la partecita que está arriba, las copitas donde se pone el aceite. Están los brazos que se unen a un primer brazo que está en el centro y llega hasta el suelo. Esas lámparas lo que hacen es que la del centro representa a Jesucristo, que llega hasta la tierra, sostiene su iglesia. Es lo que está diciendo justamente el capítulo 1 de Apocalipsis, que él sostiene eso. Está sosteniendo las lámparas de todos los tiempos, está sosteniendo la luz, la iluminación, la sabiduría, la vida en sus manos, en sus brazos. Entonces él está en el centro, y la lámpara principal que da luz es esa que está en el centro de la menorá. A los lados salen 3 brazos que representan al judaísmo primero, y 3 brazos que representan al cristianismo, que es realmente el reino de Dios. Judaísmo y cristianismo, judeo-cristianismo. Esta es la figura que está mencionando el Apocalipsis, no la de la izquierda. La de la izquierda que ustedes están viendo es la estrella de David.
no existía la estrella de David al principio. La estrella de David vino a ser puesta como un movimiento político para tratar de liberar la persecución de los judíos desde los primeros tiempos. Por eso es que tenemos que comprender que lo que el cristianismo hizo al alejarse del judaísmo para no ser perseguido y se sincretizó con Roma para poder encontrar refugio, los judíos, cuando son perseguidos incluso por el cristianismo inicial, fueron perseguidos por la gente que se decía cristiana porque decían que ellos habían crucificado a Jesús y se usó eso como pretexto y se sigue usando todavía. Entonces ese cristianismo mentiroso que está refiriéndose el Apocalipsis persigue al judaísmo cuando debimos de haber sido uno solo hasta la fecha, unirnos como está en la menorá, así es como debimos de sostenernos. Al unirse el judaísmo del siglo V para adelante, siglo VI, VII, para unirse, para no ser masacrados, entonces empieza a construirse, a constituirse algo que se conoce como el movimiento sionista. Esto es un movimiento político, es lo que ustedes están viendo hoy en día. Cuando ustedes ven las guerras que se están dando, son guerras políticas, son guerras sionistas. Ahí no pelean los sacerdotes, ahí no se involucran. Usted verá rabinos que se ponen el uniforme del ejército, pero estos son personas que tienen una idea política. Los rabinos ortodoxos, ellos no van a la guerra porque ellos están esperando al Mesías para que los venga a liberar. No me voy a meter en aspectos de si es el Mesías o no es el Mesías. Sabemos que el Mesías ya vino, que es el Señor Jesucristo, pero esta no es la idea de la enseñanza de hoy. Entonces esta gente que inicia con una cuestión política necesita tener una identidad. Y para tener una identidad se necesitan símbolos. Cuando usted tiene un país, usted necesita símbolos, necesita una constitución política, necesita una bandera, necesita un himno, necesita un escudo, necesita declaratorias, leyes, todo eso hay que constituirlo y de ahí nace el movimiento sionista. De hecho, la estrella de David que usted está viendo ahí a la izquierda comienza a aparecer más frecuentemente en los manuscritos de los judíos del tiempo medieval, en las sinagogas. Ahí empieza a verse esa estrella como tal, porque es un movimiento político que inicia para tratar de unir a los judíos de todo el mundo, los que están esparcidos, los que ya se dedican incluso a otras cosas porque han sido absorbidos por las naciones, para tratar de hacerlos regresar a Israel y constituir un país nuevamente. Por ejemplo, cuando en el siglo XIX, allá en lo que es Túnez, el día de hoy, en la ciudad de Kairouán, a ver si lo digo bien, Kairouán, empiezan a decorar las sinagogas con esta estrella de David. La estrella de David comienza entonces a ser utilizada como símbolo del judaísmo, aunque no es judaísmo lo que está representando, sino está representando una historia 100% política, pero sale como símbolo del judaísmo y empieza a verse por lo que es Europa del Este como una representación de los judíos, mas no es realmente de los judíos, sino es realmente de los políticos. Cuando Jesús andaba predicando, habían dos grupos. Estaba el grupo político, que eran los saduceos, y estaba el grupo religioso, que eran los fariseos. 175 años antes de Jesús, cuando ganan la guerra los macabeos la ganan la guerra más anterior, unos 250 años antes de Cristo. Pero cuando los macabeos ganan la guerra, ellos dicen que hay que poner a alguien que vuelva a restituir la Torá, que vuelva a restituir la ley de Moisés, que vuelva a poner todo a funcionar, y salen los fariseos. Es cuando se constituyen los fariseos. Los fariseos, lejos de ser algo negativo, eran considerados personas que guardan la Torá. O sea, eso significa fariseo, guardadores de la Torá. Claro, los fariseos, cuando vienen y empiezan a analizar la parte religiosa
el real judaísmo, se dan cuenta de que quien debe de gobernar es un hombre de la línea de David, no un hombre de la línea de los macabeos. Los macabeos no eran de la línea de Judá. Entonces ellos dicen que tiene que levantarse de la línea de David alguien que gobierne. Claro, los macabeos dicen, ¿cómo es eso? O sea, nosotros peleamos, nosotros sacamos a esta gente, a los griegos del templo, y ahora resulta que no vamos a gobernar, o sea, van a poner otro rey. Entonces, como en el año 175 se pusieron a los fariseos antes de Cristo, 10 años después, en el 165, de la oligarquía de Israel, de los más ricos, de los políticos, se introducen dentro del Sanedrín a los saduceos. ¿Para qué? Para hacer un contrapeso. Este contrapeso lo que hace es que los saduceos son nombrados sacerdotes, son políticamente nombrados, porque eran ricos y se nombran más cantidad que los saduceos y dicen, bueno, ahora sí se vota. No, sí pueden estar los macabeos. Cuando Jesús llega y se encuentra con estos dos grupos que están gobernando el Sanedrín, un grupo es fariseo y el otro grupo es saduceo. Cuando usted escucha y lee los evangelios, el Señor viene y le llama la atención en aspectos de mala enseñanza, en aspectos de volver a la Torá, le llama la atención a los fariseos y a los escribas. En realidad él ni siquiera le da pelota a los saduceos, porque los saduceos son meramente políticos. Para ese tiempo está gobernando Anás, que es el sumo sacerdote elegido por la línea judaica, la línea sacerdotal, y Caifás, que es puesto por los romanos. Pero para que el pueblo no se sublevara, entonces un año gobernaba Anás y un año gobernaba Caifás. Cuando Jesús anda predicando, entonces está Caifás ahí. Por eso es que cuando llevan a Jesús ante el sacerdocio, lo llevan primero delante de Anás, porque Anás sí representaba realmente el sacerdocio judaico de la época. Eso nada más lo pongo como una curiosidad para que vean la importancia de conocer lo que es la historia y cuándo se conoce cuándo es algo judaico y cuándo no es judaico, cuándo es judaísmo y cuándo no es. La mayoría de las personas, mis hermanos, con todo el dolor lo digo, la mayoría de los predicadores no conocen la historia judaica y le llaman judaizante a las personas sin ni siquiera tener idea de lo que significa. O le dicen judío a alguien solo porque vive en Israel o porque se pone una pica o se pone un talit. Pero realmente esos son movimientos sionistas y el movimiento sionista se ha agarrado de un movimiento mesiánico moderno para introducir la religión dentro de la política. Y cuando digo la religión dentro de la política no estoy hablando de Israel propiamente, estoy hablando de las naciones. Hacer lo mismo que se hizo en el siglo III. Ese sincretismo que se dio ahí. Bueno, la estrella de David se consolida entonces como un símbolo del judaísmo. Surgen movimientos allá en el siglo XIX, cerca del siglo XX, y hay un hombre que se llamaba Theodor Herzl. Este hombre funda ya el sionismo desde lo que les vengo explicando y adopta la estrella de David como un símbolo del movimiento. En 1987, durante el primer congreso sionista que se dio en Basilea, en Suiza, la estrella de David se adopta oficialmente como símbolo del movimiento sionista. Y ya en 1948, cuando las Naciones Unidas votan por la liberación del pueblo de Israel, en esa fecha es que se incorpora la estrella de David como parte de la bandera del Estado de Israel. Y desde entonces se reconoce globalmente como un emblema del judaísmo y del pueblo judío cuando no lo es. Es un asunto político. Entonces ustedes están aquí porque escucharon que les había invitado o les invité para que estudiemos qué es el judaísmo, qué es y qué no es. ¿Qué es un judaizante? ¿Qué es y qué no es? ¿Cuándo se menciona un judaizante por primera vez? Porque si yo no conozco eso, entonces lo único que estoy haciendo es hablando de la ignorancia, y la ignorancia es atrevida, dice muchas cosas. Por eso es que tenemos gente que ataca a las personas como nosotros, que queremos aprender de las fiestas que son perpetuas, porque así lo dice el Señor, que son perpetuas.
Incluso hay un llamado a practicar la fiesta de los tabernáculos a las naciones, a todos. Así es como lo enseña la Torá, porque es lo que nos enseña a nosotros para estar preparados para la venida del Señor. Ese es nuestro calendario. Las fiestas que están descritas en Levítico capítulo 23. Unas que ya se cumplieron, como son las fiestas del Pesaj y también las del Shavuot, que sería la Pascua y sería el Pentecostés. Y otras que no se han cumplido, que son las fiestas de las trompetas, que es cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir. Va a venir en la misma fecha que Adán fue creado y va a venir en la misma fecha que vino la primera vez durante los tiempos de Tiberio, durante un jubileo que vino y estuvo predicando. Ese es nuestro calendario. Si yo no tengo el calendario, si yo no sé qué significa la menorá, si yo no voy al libro de Isaías, si yo no escudriño el judaísmo como religión, no como política, sino como religión, entonces ¿cómo voy a saber? Si acaso el cristianismo nació de otra religión, nació del judaísmo, de un Jesús judío. Necesito escudriñar eso para poder entender realmente los evangelios, para poder entender realmente las profecías, para poder entender todo. Si no entiendo eso, entonces lo único que estoy haciendo es nadando contracorriente, estoy flotando en aguas contaminadas y lo único que estoy haciendo es diciendo cosas que no son, y a esos es a los que el Señor Jesucristo le llama en el Apocalipsis hombres que se dicen ser judíos y no lo son, y les llama mentirosos. Porque hay que saber la diferencia. Para ahorita vamos a quitar la estrella de David, que es un asunto político, y vamos a pensar en realmente en la figura de la menorá y en la figura de lo que es el judaísmo como tal. El debate que se dio desde el principio y se ha dado hasta la hora es la identidad realmente de la congregación naciente. ¿Cuál es la identidad de este grupo de personas a los cuales hoy nosotros nos decimos cristianos? Nosotros no estamos separados de esa identidad, porque si yo me separo de esa identidad, entonces no sería cristiano. O sea, no seguiría a Cristo, no seguiría a Jesús. Entonces, ¿a qué estoy siguiendo? Me convierto en un mentiroso más. ¿Por qué? Porque la identidad me enseña que somos parte de la promesa de Abraham. El problema cuando empieza a predicar Pablo no era un problema de si era gentil o no era gentil, no, ese no es el problema. Ya a Abraham se le había prometido que todas las naciones, todas las familias iban a ser benditas en él. Entonces el judaísmo de la época, y vea que menciono mucho de la época, porque no es lo mismo lo que se dice judío ahora, el que se dice mesiánico ahora, las personas que se dicen cristianos ahora, de lo que estaba en esa época. Porque esa es la paradoja, el cristiano rechaza a Jesús y su judaísmo. Y usted habla de judaísmo, habla de la Biblia desde ese enfoque, no estoy hablando del enfoque político, sino desde el enfoque real, sacerdotal, y la gente le dice usted es un judaizante. En ignorancia, por supuesto. Pero la ignorancia no libera a la persona de la culpabilidad. Una de las cosas que Pablo dice cuando describe que el Señor lo llamó, siendo él una persona tan erudita, él dice que el Señor me llamó en la ignorancia, siendo ignorante lo que hacía, perseguía a la iglesia, los obligaba a blasfemar contra Jesús, los obligaba a mentir, pero apela a la misericordia y dice que por misericordia el Señor lo llamó. Pero la ignorancia no nos exime de ser llamados a cuentas. Entonces aquí el debate no es si es gentil o no es gentil, porque ya sabemos que los gentiles eran ya pensados dentro del plan de Dios para incorporarse dentro del reino. De hecho, cuando Pablo predica, se encuentra con 3 grupos de personas. Están los judíos, están los temerosos de Jehová. Eso es lo que Pablo va a describir en las diferentes cartas y Lucas en el libro de los Hechos. Y están los prosélitos de la puerta. ¿Quién eran estas personas? Judíos, temerosos de Jehová y prosélitos de la puerta. Los judíos eran los descendientes de Jacob a través de cada una de las diferentes tribus. Recordemos que ya para ese momento no se le llama judío solamente a la tribu de Judá, sino que se le llama judío a cualquier descendiente de Jacob, porque eso fue lo que Jacob dijo a Judá cuando en el capítulo 49 del libro de Génesis habla de las bendiciones y habla de
de la herencia y de las promesas, de la forma profética en que hoy día usted no dice, mira, aquellos son de la tribu de Rubén, aquellos sí son de la tribu de Leví. No, ahora a todo descendiente de Jacob se le dice judío. Incluso se le dice judío a las personas aunque no lo sean, solamente porque tal vez practiquen alguna de las formas del judaísmo. Pero realmente son a los descendientes directos de Jacob, de esas 12 tribus. Esos son los judíos de la época, personas que podían bajo su linaje, bajo guardar los escritos de su familia, conectarse a Jacob. Esos son judíos, conectarse hasta Judá. Esos son judíos. En los tiempos de Pablo y en los tiempos actuales. Ya sea a través de ser conectado directamente a Jacob a través de Judá, ser conectado a través de las diferentes tribus hasta Jacob, o por la religión conectado a través de la línea de Leví. Esos son los judíos. Eran los descendientes directos de Jacob. Los judíos en el Nuevo Testamento, para referirse a ellos, ya se refiere de una manera más general. Descendientes de Israel. Así es como independientemente de la tribu, pero a veces se le dice a las personas porque viven en ese país y porque se usa la connotación política para referirse a ellos. Los prosélitos de la puerta, cuando se le habla de prosélitos de la puerta, eran gentiles que habían adoptado completamente el judaísmo. O sea, se habían circuncidado, gentiles que querían servir a Jehová, que querían acercarse al judaísmo y se habían circuncidado y tenían la observancia total de la ley mosaica de acuerdo a cómo la línea levítica lo enseña. Habían otros que se llamaban temerosos de Jehová. Me lo brinqué ahorita porque deseo hablar primero de los prosélitos. Esos eran considerados parte de la comunidad judía. Los judíos no tenían problemas con los prosélitos. De hecho, cuando Pablo llegó, a los prosélitos de la puerta se les considera como judíos, no hay ningún problema. El problema era con los temerosos de Jehová. Ahí era donde estaba el roce, ahí es donde estaba la tensión. Porque los temerosos de Jehová eran gentiles, no judíos, por supuesto, y repito lo de no judíos, que querían adorar al Dios de Israel, pero no se habían circuncidado ni se querían circuncidar. Ellos participaban en las sinagogas, observaban las prácticas religiosas, éticas de los judíos, practicaban las fiestas, practicaban todo lo que ellos daban, pero no se querían circuncidar. Estos individuos admiraban las enseñanzas monoteístas del judaísmo, las enseñanzas de Moisés, sin llegar a ser prosélitos completos porque no se querían circuncidar. Ese es el problema que había en esa tensión que había en ese momento religiosa, no política, religiosa. La tensión política vendrá después. ¿Qué había dicho el Señor en cuanto a la orden de los prosélitos? En Éxodo, capítulo 12, versos 48 y 49 dice: y si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí lo que pasa es que en el Éxodo se dice que para poder celebrar el Pesach, para poder celebrar las fiestas, hay que circuncidarse. Pero resulta que Pablo se encuentra con esto, y los apóstoles se encuentran con esto, que hay una observancia a la circuncisión para ser parte de la fiesta de Pesach, para ser parte de lo que es recordar lo que el Señor dijo que había que hacerse de forma perpetua y que incluía a las naciones en los aspectos de la fiesta de los tabernáculos, a todas las naciones, no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Es lo que usted celebra o ha celebrado como la cena del Señor. El partimiento del pan se le llama también. Bueno, ahora usted no se circuncida para hacer eso por la razón que vamos a explicar ahora. Porque el Señor Jesucristo liberó de una ley en particular, porque la ley, cuando se habla de la ley, hay que definir cuál ley es la que se está mencionando.
Porque cuando se habla de la ley no se está hablando de un compendio como tal, sino de una en particular. Cuando el Señor habla de la ley del amor, es una referencia a la ley del amor. Cuando habla de la ley, el Señor sacerdotal, que lo hace en el libro de Hebreos, es una referencia a la ley sacerdotal. Es ese conjunto de leyes que hacen el judaísmo. Pero hay una ley en particular que es la que se está mencionando cuando Pablo llega y se tienen que poner a debatir de si hay que hacerlo o no, y es esta que está mencionada acá. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Esa ley es un ítem. Los que conocen de leyes, los que estudian abogacía, sabe que usted puede hablar de una ley como tal, como total, de la ley de inquilinato. O puede hablar usted de la ley de familia, el código de familia, el código de trabajo. Pero dentro de ese código hay ciertos ítems que van a decir cómo debe procederse y eso se requiere corregir cuando se está aplicando mal. En los Estados Unidos se llama enmienda, aquí se llama artículos. Los artículos hay que corregirlos cuando se están usando mal. Fue lo que el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a darle fin, o sea, a explicar lo que están haciendo mal. Entre eso es justamente lo que nos estamos encontrando nosotros, que la gente no entiende, los sacerdotes no entienden, los pastores no entienden y toman la generalidad de la ley, el código como tal, y no el ítem, no toman en particular a lo que se está refiriendo Pablo y Pedro en el momento que van al concilio de Jerusalén a hablar de la ley para poder practicar la cena del Señor, para poder practicar el Pesaj, para poder usar las fiestas como instrumentos de conocimiento, de sabiduría. Porque se van a esto. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Por eso les digo que es una paradoja, el judaísmo y el cristianismo es una paradoja, porque mientras que es cierto que no tenemos que circuncidarnos, pero también hay una verdad que tenemos que hacer las cosas que están descritas de manera perpetua. En Hechos, en el capítulo 6, en el verso 5, cuando los apóstoles están predicando y necesitan ellos dedicarse más a la predicación y no tienen tiempo para las labores administrativas porque hay que separar lo administrativo de lo que es sacerdotal. Hay que separar lo que es lo político de lo religioso. No podemos unirlos. Porque si nosotros lo unimos, entonces no sabemos qué estamos enseñando, no sabemos qué estamos hablando y nos estamos metiendo en un fango, en un momento donde nosotros lo que estamos haciendo es más bien confundiendo a las personas. Cuando eso se da de que ellos tienen que separarse de servir las mesas, de dar de comer, entonces nombran a 7 hombres, reconocidos dentro de las sinagogas en ese momento, reconocidos dentro del cristianismo naciente, de esa época del judeocristianismo naciente, para que sirvan las mesas. Y escuche lo que dice el verso 5 del capítulo 6 de los Hechos. Y agradó al parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ya usted sabe que es un prosélito. Un prosélito era una persona que se circuncidaba, una persona que quería practicar como judaísta, o como judío, perdón, que quería practicar como judío y que quería traer eso a su vida y a otros a su vida. Eso era un prosélito. Nicolás es nombrado dentro de ese grupo de personas que van a asistir a los apóstoles para que ellos puedan predicar, y ese es un prosélito. En Hechos capítulo 13, en el verso 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Hay sí una separación. La separación es los del linaje de Abraham y los que temen a Dios. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los que no se quieren circuncidar.
a vosotros es enviada esta palabra de esta salvación. ¿Por qué? Porque el asunto está que había algo que se había desatado, que había creado un problema, y era que para practicar las fiestas, para celebrar el Pesaj, incluso para ser salvo, según algunos fariseos que se habían convertido a Jesús, decían que era necesario, por la ley que acabamos de mencionar, en el libro de Éxodo, debían circuncidarse para ser salvos y poder practicar las fiestas, para tener identidad. Con esto que acabo de explicar, llegamos al Concilio de Jerusalén. En el verso 1 del capítulo 15, dice la palabra del Señor: pero algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? En el primer siglo habían dos sedes donde se enseñaba el cristianismo, o sea, desde donde salía todo. Era como decir, las escuelas principales de cristianismo. Una estaba en Judea, que era liderada por Juan y por Jacob, y la otra en Antioquía, que era liderada por Pablo y que era liderada por Pedro. Entonces dice que habían unas personas que venían de Judea, de allá donde estaba Jacobo, que lideraba con Juan esa escuela, que enseñaba realmente la verdadera aplicación de la ley según nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas personas, vea cómo le dice, algunos que venían de Judea, que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero, ¿quiénes eran estas personas que estaban enseñando eso? El texto dice que eran fariseos que se habían convertido. Creían en Jesús, lo creían como Salvador, lo creían como el Señor y Dios. O sea, creían todo de Él, pero no podían concebir que las personas podían ser parte del reino del Mesías sin circuncidarse. Eso era lo que no podían concebir. Entonces, ellos llegan de Judea a decirle a la gente en Antioquía: bueno, no, ustedes tienen que cambiar esa manera de pensar, hay que circuncidarse y hay que guardar la ley de Jehová. La ley está hablando de la ley de circuncisión. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, contienda no pequeña con ellos, o sea, eso fue un pleito enorme. Es que tienen que circuncidarse para ser salvos, es que tienen que circuncidarse para practicar las fiestas, es que tienen que circuncidarse. Si no hacen eso, ustedes no son parte del reino mesiánico. Y en ese pleito que están ahí, dicen: no, aquí tenemos que preguntarle a los que saben. Nosotros tenemos que ir a preguntarle a los que realmente tienen de primera boca, de primera línea la enseñanza. Tenemos que ir a Jerusalén. Tenemos que ir a donde Jacobo, medio hermano de Jesús. No estoy hablando Jacobo el apóstol, sino Jacobo el hermano de Jesús. Jacobo el apóstol ya había muerto, había sido asesinado, por cierto. Al Jacobo el hermano de Jesús, que era el que estaba liderando en ese momento, hay que ir a donde él y hay que ir a donde los demás apóstoles a preguntarles cómo es esto. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Vamos a irles a preguntar, vamos a viajar desde Antioquia, vamos a viajar desde aquí, vamos a ir allá a preguntar cómo es que hay que interpretar esta ley en particular, este ítem, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar de esta cuestión. Se van para allá para hablar de esta cuestión, para hablar de este asunto. Ellos, pues habiendo sido encaminados, ellos está hablando de Pablo y Bernabé, así habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahí iban diciéndole: vieras que los gentiles ahora creen en Jesucristo, creen en la Torá, creen en las enseñanzas de Moisés. Ahora los cristianos están con nosotros, los gentiles se han unido a nosotros y ahora están haciendo lo que Jesús quería que sucediera, que fueran dos pueblos que se unieran. Llegados a Jerusalén, después de que van conversando todo eso en el camino, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos.
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. O sea, les empiezan a contar, mira, cuando estuvimos en la casa de Cornelio, a mí me pasó que el Espíritu Santo descendió, y yo pensaba que era solo para los judíos, y no, es también para los gentiles. El Espíritu Santo se manifiesta en los gentiles, la gente tiene conversiones, la gente tiene arrepentimientos. Ellos empiezan a contar todo esto. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esto tome nota por favor, apréndaselo de memoria, cuando alguien le llame judaizante a usted dígale, no, un momentico, ¿a qué se refiere con judaizante? ¿Me está hablando de un movimiento político? ¿Me está hablando de un movimiento religioso? ¿Me está hablando de una secta? ¿De qué me está hablando? Porque estos son los judaizantes que menciona la Biblia, no otros. Los otros son los que se inventó la gente hoy en día y nos acusan a nosotros porque nosotros queremos celebrar el Pesach, que queremos celebrar el Yom Teruah, que en realidad lo que tenemos que celebrar el Pesach, porque el Señor dice que hagan esto en mi memoria, recordando mi muerte y mi resurrección hasta que yo regrese. Y el Yom Teruah porque no se ha cumplido y tenemos que celebrar la fiesta de las trompetas porque es la que anuncian que Él va a regresar. Entonces dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, eran cristianos, eran creyentes, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál ley? La de Éxodo. Que para practicar estas cosas y para ser parte del reino, tienen que estar circuncidados. Y se reunieron, dice el verso 6, los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, cuando empiezan a hablar y hablar y hablar, cuando Pedro se levantó, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen de mi boca la palabra del evangelio. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Pedro se está refiriendo a Hechos capítulo 10, verso 1, cuando él es mandado a la casa de Cornelio para que Cornelio se bautice y para que Cornelio reciba las instrucciones de la boca de Pedro, un gentil, y le dice, ustedes saben que por medio de mí escogió a esa gente, porque él vio ahí donde descendía el Espíritu Santo en la familia de Cornelio. Y el Señor le dijo, no llames inmunde a lo que yo he santificado. Cuando le presenta un lienzo que desciende con muchos animales y le dice Dios a Pedro, come de esto, y le dice, no, yo nunca he comido nada inmundo, porque él se estaba refiriendo a personas, no a animales, le estaba diciendo, coma de esto, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Era el ingreso, al ingreso de los gentiles al reino, a lo que Pablo dice, ser insertos. Y dice el verso 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él está hablando como judío y le está diciendo, los gentiles tienen lo mismo que nosotros, al Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. O sea, no hay diferencia, no necesitan ser circuncidados, porque es un asunto de fe, es un asunto de creer que el Señor pagó para que esa ley no aplicara. Hay otras leyes que sí aplican, por supuesto, pero esa en particular tiene una enmienda, tiene una reforma, que no tiene que circuncidarse para practicar las fiestas, ni tiene que circuncidarse para ser parte de la congregación o para practicar o para reunirse, pues. Esa es la ley en particular que se está refiriendo Pedro. Para que el Espíritu Santo descienda no necesita ser circuncidado. Pero sí hay leyes que hay que guardar, que hay que aplicar. No robarás, no matarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Y esas leyes no son ni han pasado a la historia, sino que se siguen aplicando hasta el día de hoy. En particular, a la que se está refiriendo él es a la ley de la circuncisión, a como en el libro de Hebreos se refiere particularmente a la ley de sacerdocio. Ya no es de la tribu de Leví la que nos enseña, sino de la tribu de Judá, que es al que Jesucristo pertenecía, de la cual nadie era sacerdote. Descendiente de David, de la tribu de Judá, entonces Jesucristo es el sacerdote en el orden de Melquisedec. A esa ley en particular de sacerdocio. No está hablando de el compendio de leyes, está hablando de una ley en particular, pero claro, cuando hay ignorancia,
Entonces viene y se agarra y se mete todo en el mismo saco. Como se meten todos los judíos en el mismo saco, y se mete todo lo que Israel hace en el mismo saco, y lo que Israel muchas veces hace a través de los políticos es algo corrupto. Espero que no me castiguen otra vez el audio cuando lo suba. Pero es verdad. Hay cosas que se hacen por dinero, por política, por poder, por control, que Dios no lo mandó a hacer. Por eso usted ve que los judíos ortodoxos se mantienen al margen de todo esto, como lo hicieron los esenios en su época. Se mantuvieron al margen de lo que los fariseos hacían, porque los esenios, que son fariseos, pero fariseos que no se sincretizaron con el imperio, se apartaron a las montañas, se apartaron a las cuevas y guardaron la Torá ahí. Mientras que los fariseos que se encuentran en Jerusalén para el tiempo de Jesús eran fariseos que estaban sincretizados con el imperio. Entonces, Pedro continúa el relato diciéndole que Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, está hablando Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios? O sea, ¿por qué ustedes desafían a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos, la cerviz es aquí sobre la nuca, está hablando como una carga, como cuando los bueyes son enyugados para jalar la carga, para jalar eso. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están haciendo eso? Poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ha costado mucho hacer ciertas cosas y Jesús vino y nos liberó de ese yugo, del yugo del sacerdocio desmedido, no de la ley, no de Moisés, porque el Señor dijo a los fariseos y le dijo al pueblo, le dice, vaya y escudriñen la ley de Moisés, escudriñen a Moisés, escudriñen sus escritos, se refiere a la ley en total, escudriñen sus escritos, escudriñen a los profetas, escudriñen los salmos, se refería a los libros sapiensales, porque esos hablan de mí. Así que no está hablando de la instrucción bíblica, sino al contrario, la instrucción bíblica es la que tenemos que escudriñar. El Antiguo Testamento, por supuesto. Pero ¿cómo les van a poner un peso que a nosotros nos ha costado llevar? Antes, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ahí introduce la modificación al pasaje que exigía que los extranjeros se circuncidaran, los gentiles. No está eximiendo a los judíos de circuncidarse. Los judíos, hasta la fecha, ellos se circuncidan porque es un pacto perpetuo con Abraham. Pero los gentiles, usted y yo, no tenemos que circuncidarnos para ser parte, para ser insertos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todos somos salvos por gracia, no por la circuncisión. Si usted se circuncida es porque quiere hacerlo, pero no necesita ser circuncidado, es lo que le está diciendo Pedro a ellos, para salvarse. Si quiere mantener ese pacto, hágalo, pero eso no la salva, no lo salva. Lo que salva es la gracia del Señor Jesucristo. Entonces toda la multitud cayó. Mira, eso quedó como un silencio ahí terrible. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban aún más grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos a los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, este es el que manda, aquí es, el que representa la autoridad sacerdotal en Jerusalén, el que está como vicario de Cristo. Vicario es el que representa a Cristo. Hermanos varones, oíd, me dice. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, claro, ya estaba escrito, ya estaba dicho quiénes iban a ser parte del reino, quiénes iban a ser parte del reino mesiánico. Después de esto, dice, volveré y reedificaré, en lo que está escrito, el tabernáculo de David que está caído y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. Déjeme explicar algo, ojalá me dé tiempo. El tabernáculo caído de David no es, como dicen algunos, la alabanza
No, el tabernáculo caído de David, tabernáculo es la casa de David. Cuando se separan las 10 tribus, o Dios separa las 10 tribus en manos de Jeroboam, por lo que el rey Salomón hizo, cuando desobedeció lo que Dios le había indicado. Entonces le dijo Dios a él que no lo iba a hacer en su mano por amor a David, sino que lo iba a separar esas 10 tribus de la mano de un hijo suyo, iba a ser Roboam. Entonces, cuando él separa esas 10 tribus a un lado y 2 al otro, ahí es el tabernáculo caído de David, es la familia dividida de David. 10 tribus hacia un lado y 2 hacia el otro. Usted me dice, ¿pero por qué de David si es un asunto de Israel? Porque David representa al reino unificado, David representa a Israel unificado. Saúl gobernó sobre el reino unificado. David gobernó sobre el reino unificado. Salomón gobernó sobre el reino unificado. Pero en Roboam se separa, hay una división. 2 tribus se van hacia el lado sur y otras 10 tribus son mezcladas entre las naciones, que al día de hoy siguen mezcladas entre las naciones. Y las 2 tribus que son Benjamín y Judá, o Judá y Benjamín, regresan, y es lo que nosotros vemos asentado en Israel hoy en día, y alrededor de unos cuantos millones de judíos alrededor del mundo que se identifican con esas 2 tribus. Ese es el tabernáculo caído de David. Pero para unificar el tabernáculo caído de David hay que traer a la gente de las naciones, y en las naciones están mezclados tanto de las tribus como personas gentiles que se han arrepentido delante de Dios y que quieren servir al Señor, como los temerosos de la época de Pablo, que no se quieren circuncidar, pero aman al Señor. No quieren hacer ciertas reglas, pero aman al Señor. Y es por gracia que el Señor nos llama. Entonces, Jacobo dice que eso fue lo que fue profetizado. Cuando dice que repararé las ruinas y lo volveré a levantar. O sea, va a unir la casa de David para que el resto de los hombres busquen a Dios, para que haya un lugar donde llegar. Y todos los gentiles, subraye, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto en todos los tiempos. ¿Dónde está esa profecía? Porque si yo rechazo el judaísmo de Jesús, rechazo los escritos del Antiguo Testamento, entonces ¿dónde voy a encontrar esa información de lo que se dijo en ese concilio de Jerusalén allá en el año 50? Esa profecía está en el libro de Amós. Dice, el día, Amós capítulo 9, versos 11 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. O sea, voy a regresar a como era al principio, un reino unificado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom ya no se refiere a Israel, sino se refiere más allá de Israel, donde está Samaria, donde está Palestina, o lo que se le llama la Franja de Gaza, y más allá. Y todas las naciones están incluidos dentro de eso, dice Jehová, que hace esto. A eso se está refiriendo, a la unificación de las personas alrededor de Jesucristo. Continúa diciendo en su relato Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, estos son lo que tienen que hacer. O sea, lo único que les vamos a decir, que tienen que cuidarse de no practicar. No los inquieten, no le digan que se tienen que circuncidar. No les digan que se tiene que circuncidar, eso no les pongan esa carga, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas 4 cosas tienen que decirle que no lo hagan. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. O sea, hay sinagogas por todo lado. Los gentiles no tienen que andar predicando la enseñanza de Moisés que ustedes están debatiendo. Aquí lo que los gentiles necesitan recibir es la enseñanza de la gracia para que se acerquen al pueblo, y solo les vamos a exigir esas 4 cosas. No se contaminen con ídolos, no forniquen y no hagan de ahogado ni de sangre. ¿A qué se refiere eso? Primeramente, lo que tiene que ver con la práctica de ídolos
se refiere a abstenerse en practicar cosas asociadas a la idolatría. Eso puede ser dentro del consumismo material, exaltación a figuras públicas, poner a personas, figuras, instituciones antes que a Dios. Podría ser dependencia a todo lo que no es Dios, incluso a los padres, incluso a la escuela, cualquier cosa que le robe el tiempo a Dios. Eso es idolatría. Exagerado uso del tiempo en el trabajo, estudios, sin que no haya tiempo para Dios. O tratar de resolver por medio de la política las cosas como lo están haciendo los sionistas. Y la fornicación se traduce a porneia en griego, que es inmoralidad sexual. Eso lo encuentran ustedes en Levítico capítulo 18 o 19, donde se describe todas las inmoralidades sexuales. No se meta hombre con hombre, mujer con mujer, los padres con los hijos con los nietos, con los abuelos, el que no se practique encuentros con animales, todo esto, hablando de la inmoralidad sexual. Eso no lo hagan. Dígale que eso no hagan. Que no hagan esas prácticas contrarias a las enseñanzas de la moral del judaísmo. Que no participen en ahogado, o sea, no coman carne de animales que no han sido desangrados correctamente. O sea, no coman carne sangrosa, es lo que está diciendo. Y cuando habla de sangre, está hablando no tomen sangre, porque habían ciertas personas que le dedicaban el animal a los dioses y tomaban la sangre, la tomaban como si fuera un vino, una cosa así, se tomaban la sangre. O no coman cosas sangrosas, o sea, saquen la sangre de la carne para podérsela comer. En otras palabras, le voy a decir, no coma morcilla. Eso es pecado. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Jacobo dijo eso? Porque el propósito era no imponer la ley de la circuncisión a los gentiles, pero también facilitar la convivencia para que los judíos y los gentiles no chocaran en aspectos que para ellos eran sumamente desagradables, para poder mantener la unidad de la iglesia. Entonces, dice el verso 22, capítulo 15, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que de toda la iglesia, o con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Principales significan que eran personas reconocidas dentro de los que enseñaban la teología del Señor Jesucristo. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, eso es lo que están escribiendo, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, hablando de los cristianos, fariseos cristianos, que se fueron a decir que para circuncidarse, que para salvarse había que circuncidarse y que para practicar las fiestas había que circuncidarse, esos son los judaizantes a los que se refiere el libro de los Hechos. Algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, fueron porque se les ocurrió decir eso. Como hoy en día usted ve pastores que acusan, señalan a las personas porque practicamos el Pesach, porque practicamos el Yom Teruah. Entonces nadie les está diciendo que nos acusen, nadie les está diciendo que acusen a nadie que practique eso. Nadie los mandó a eso. Eso son cosas que se les ocurrió. No es que no sean cristianos ellos. No es que no aman al Señor. Es que están confundidos, son ignorantes. Y en lugar de aprender, en lugar de realmente ir a los escritos, entonces solamente se dejan llenar la cabeza de palomitas. A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Cuál ley? La de circuncisión, la ley de sacerdocio. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo,
porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no se me ocurrió a mí, dice Jacob, es el Espíritu Santo el que nos trajo a entender esto, y a nosotros no imponernos ninguna carga, que estas cosas necesarias, que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y se reunieron a la congregación y entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así que, mis hermanos y mis hermanas, ¿qué es ser un judaizante? Un judaizante es una persona que no acepta a Jesucristo como único y verdadero Salvador, como único y verdadero mediador. Un judaizante es una persona que dice que usted tiene que circuncidarse y que usted se salva por lo que hace, no por lo que hizo Jesucristo. Ese es un judaizante. El que le dice a usted que se salva por las obras, ya sea en su cuerpo o fuera de él, y no por la gracia. Eso es un judaizante. El que devuelve a la persona a salvarse por las cosas que se hacían en el tabernáculo, en el desierto, y no por lo que Jesucristo hizo. Ese es un judaizante. Pero una persona que quiere aprender, una persona que enseña la ley de Moisés en su totalidad, escudriña las escrituras de Moisés, que Jesús nos dijo, vaya y escudriñenlas porque ahí habla de mí, que estudia los salmos desde el judaísmo de Cristo, que estudia la palabra del Señor desde la raíz religiosa, desde la raíz sacerdotal, desde el contexto histórico. Eso no es un judaizante. Eso es una persona que quiere sabiduría, una persona que desea agradar al Señor en todas las áreas, que desea conocer del Señor en todas las áreas. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que la vida era eso, conocer al Padre y conocer al Hijo. Esa es la vida, el conocimiento. Pero no podemos tener conocimiento si nosotros nos desligamos, nos separamos del pueblo de Israel. Y no estoy hablando del pueblo geográfico, no estoy hablando del pueblo político, no estoy hablando de ese pueblo, estoy hablando del pueblo que está inserto ahí, dentro de ese pueblo político que realmente quiere agradar a Dios, del pueblo que está dentro de las naciones inserto, y de la palabra que se nos dejó para poder conocer tanto a Dios, Jehová, y al pueblo que nos enseña a nosotros el espejo que debemos de tener para poder conocer cómo reaccionó Dios con ellos y va a reaccionar con nosotros. Son 35 minutos, yo sé que me tomó bastante tiempo explicar esto. Hasta aquí queda lo que tiene que ver con la grabación. Voy a detenerla.